Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar. Soy Gabriel Entín y hoy vamos a conversar con Clément Thibaut sobre el republicanismo y las repúblicas en las revoluciones modernas. Clément Thibaut es profesor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es autor de varios libros y artículos sobre el tema que nos convoca. Uno muy conocido se llama Repúblicas en Armas, los ejércitos bolivarianos en la Guerra de Independencia en Colombia y Venezuela, un libro del 2003 que fue reeditado en 2021 por la Academia Colombiana de Historia. Publicó también América Latina en Llamas, junto a Eugenia Palieraki, 2 siglos de revoluciones y contrarrevoluciones. Y recientemente acaba de salir su libro Liberar el Nuevo Mundo, la fundación de las primeras repúblicas hispánicas, Colombia y Venezuela, 1780-1820, por la editorial Pro Historia. Bienvenido, Clément. Gracias, Gabriel, y gracias por la invitación. Tenemos entonces este tema que es el republicanismo, las repúblicas, las revoluciones modernas. Estas 3 nociones, republicanismo, repúblicas, revoluciones modernas, ¿por qué son importantes desde tu punto de vista para estudiar esto que llamamos la conformación de la modernidad política? Primero hay que advertir que el republicanismo es una ideología realmente muy antigua, ¿no? Que se remonta, el ideal republicano se remonta al periodo de los romanos, ¿no? Cicerón fue un autor muy importante de esta forma de pensar la comunidad política, y que tiene una larga trayectoria a lo largo y ancho de la historia europea, sobre todo pasando por Maquiavelo en Italia, la revolución inglesa del siglo XVII con Cromwell, luego la independencia norteamericana, para ir hasta las independencias hispanoamericanas que desembocan en la creación de 10 repúblicas, ¿no? A principios del siglo XIX. Digamos que si el republicanismo es una ideología y una forma de pensar lo político muy antiguo, la conexión, digamos, con la modernidad se hace a raíz de las revoluciones atlánticas de finales del siglo XVIII, de principios del siglo XIX, cuando se trata de pensar una forma de comunidad política desvinculada con la legitimidad, indisponible, que reposa en Dios y en la monarquía. Entonces, como el corte con las monarquías sagradas del antiguo régimen se hace mediante, en algunos países, el recurso a esa vieja forma de pensar la comunidad política que es la república y el republicanismo. Eso pasa tanto en los Estados Unidos, que se levantan, digamos, en contra de la monarquía británica. Pasa también en la Francia revolucionaria. El corte con el antiguo régimen se hace mediante, digamos, la proclama inesperada de la República en 1792 contra una monarquía que se había vuelto constitucional. Y en el caso hispanoamericano, el corte se hace contra la monarquía católica hispana a través de la creación de repúblicas. Creo que, digamos, un primer acercamiento del republicanismo moderno es ese, pero hay como otras dimensiones también. Porque acá lo que acabas de mencionar es justamente pensar el republicanismo como una experiencia conectada. Hablaste de Estados Unidos, hablaste de Francia, hablaste de Hispanoamérica, y muchas veces pareciera ser evidente algo que quizás no lo es tanto, cómo explicamos el surgimiento de repúblicas, sobre todo
si tomamos América Latina, ¿no? Después de varios siglos de monarquía. ¿Qué es lo distintivo? ¿Por qué surgen repúblicas y no otro tipo de formas de gobierno? Es una buena pregunta y es una pregunta muy compleja, muy difícil, porque como tú lo señalas, la república y el republicanismo no tienen muy buena fama en el siglo XIX, ¿no? En el pensamiento político. Parece una forma de gobierno inestable. Si se lee, por ejemplo, lo que dice Montesquieu en El espíritu de las leyes, 1748, sobre la república, parece como una forma de gobierno bastante endeble, inestable, que no puede resistir, digamos, la fuerza de las monarquías. Y entonces como el republicanismo no aparece como una solución de porvenir, ¿no? en ese periodo. Pero digamos que creo que hay que distinguir un poco los casos. Creo que el caso francés, por ejemplo, se asemeja bastante al caso hispanoamericano, en donde la república aparece como una solución inesperada a una crisis política que arranca como un reclamo del pueblo a una forma de constitucionalización del orden político, de una forma de reclamo de derechos frente a una monarquía que aparece cada vez más como más despótica, y a partir, digamos, de un momento dado, eso pasa después de la fuga del rey Luis XVI a Varennes en 1791 en el caso francés, y en el caso hispanoamericano lo podemos decir, pero digamos que el reconocimiento de una forma de gobierno republicana toma muchísimo tiempo en el caso de las independencias hispanoamericanas, porque precisamente la república no tiene tan buena fama en ese momento por diversas razones. Entonces aparece como la única solución posible cuando se trata de cortar con la legitimidad monárquica, una legitimidad monárquica que descansa en la figura de Dios y de la costumbre. Entonces, que va a ser como un gobierno sin rey, es una república. Pero, digamos, hay una versión un poco más positiva también de esta historia. Y también con una diferencia, ¿no? Porque en la Revolución Francesa la república se hace contra el rey, digamos, y lo que llamamos el antiguo régimen, pero en Hispanoamérica las revoluciones comienzan todas en 1810, tras la crisis de la monarquía, y son revoluciones en nombre, ¿no? Del rey, de las leyes de la monarquía, incluso de la religión, como dicen las primeras juntas de gobierno. Sí, porque hay un hecho histórico bastante importante que se olvida mucho desde hoy, digamos, es que las monarquías y los reyes son populares, son figuras populares en ese periodo y en la población. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Norteamericana, como buena parte de la población de los rebeldes de las 13 colonias, siguen apoyando al rey hasta el fin de la revolución. En el caso francés también hay realistas, y realistas realmente muy convencidos hasta 1815 y después, por supuesto. Y en el caso hispanoamericano, es evidente que la revolución empieza en nombre del rey Fernando VII para reivindicar sus derechos. Y eso se puede explicar por una razón sencilla, es que la república tiene varios sentidos distintos. La república puede ser, si se remite a la tradición del republicanismo clásico, una serie de valores como la frugalidad, como los derechos, digamos, del pueblo, del campo frente a la corte, una ideología anticorrupción del poder político, el elogio a la virtud, etc. Eso es lo que se llama el republicanismo clásico, todo eso, y que tiene una trayectoria muy, muy antigua.
desde la antigüedad, por lo menos. La república es también una comunidad política, que puede ser una comunidad local, provincial, puede ser como también la comunidad del Estado. Y en el caso, digamos, hispanoamericano, esa dimensión de la república es muy importante, porque una república puede pertenecer a una monarquía, porque es como una comunidad política de ciudadanos que se conocen, que viven juntos, que comparten una serie de derechos. Y en ese caso no existe una contradicción entre la república local y la monarquía en general. En el caso colombiano, por ejemplo, hay como repúblicas que se reconocen como repúblicas dentro de la monarquía en un primer momento. Y hay también la noción más moderna de república como régimen político antimonárquico. Y esa dimensión realmente surge muy tardíamente en realidad. En el caso de las revoluciones de independencia hispanoamericanas, creo que se va construyendo, digamos, a medida que se desarrolla la revolución y que cada vez más, digamos, la alternativa entre la soberanía del rey y la soberanía del pueblo se vuelve más clara, digamos. Y muchas veces en la historia se tiende a asociar la república con los estados-nación, ¿no? Si hablamos de Hispanoamérica, la República Argentina, la República de Chile, bueno, todas las repúblicas que surgen tras las independencias. Pero en tus trabajos defendés una idea distinta, que es la necesidad de salir, ¿no?, del marco del Estado-nación y ver o pensar también las conexiones con un contexto más amplio para ver esta construcción republicana. ¿Por qué es importante ese contexto más amplio, que podríamos llamar el del Atlántico, ¿no?, el de un océano que conecta África, que conecta Europa, que conecta América del Norte y América del Sur? Sí, me parece que, pues, si se observa un poco la historia de las revoluciones del Atlántico, desde la Revolución Norteamericana hasta la independencia de Brasil, digamos, se nota realmente que ese momento de revolución, de reclamo de derechos, etcétera, tiene una dimensión verdaderamente imperial, en la medida en que uno de los sentidos modernos de república y de republicanismo es el reclamo de los derechos, de la igualdad de los derechos civiles y políticos. Y eso no solo se desarrolla dentro del marco de los estados-naciones, por supuesto, pero tiene una importancia al nivel imperial. ¿Por qué? Porque en un imperio, por supuesto, hay por lo menos dos tipos de disimetrías. Una disimetría entre la metrópoli y las colonias. Y entonces el republicanismo puede ser una herramienta ideológica para reclamar cierta forma de igualdad entre las colonias y la metrópoli. Es lo que pasó en el caso francés en 1795, cuando se declaró lo que se llama la isonomía, la igualdad del derecho en la metrópoli y en las colonias. Con el caso de Santo Domingo, ¿no? Y en el caso de Santo Domingo, con la departamentalización, eso quiere decir que va a haber una misma representación política en todo el imperio, que se vuelve una república mundial, igual en sus partes, con departamentos iguales tanto en Europa como en América y en otras partes. Pero digamos, esa disimetría que se puede, digamos, igualar a través del republicanismo, tiene también una contraparte en las jerarquías que van a distinguir los sujetos coloniales en las colonias y las distinciones entre los que descienden de la metrópoli, que son los blancos, digamos, y los que son autóctonos o los que son traídos del África, como los esclavizados, como los libres de colores, que no van a tener los mismos derechos. Y esta sedimentación, esta jerarquización de derechos se hace a través de la noción de genealogía, o sea, los que tienen que traen su origen de Europa tienen más derechos que los que traen su origen de América o de África.
hay una dimensión genealógica. Y uno de los aspectos más importantes, creo yo, del republicanismo de este periodo es la idea de que la posición de cada ciudadano no depende de los derechos heredados, de los privilegios, perdón, de sus antepasados. Entonces hay que borrar totalmente la transmisión genealógica de los estatutos. Y creo que eso es un punto muy fuerte del republicanismo de este periodo, el rechazo a la definición genealógica de los estatutos de cada sujeto político. Entonces una ciudadanía que no descansa en esa idea de privilegio, de la tradición, etc. Y por eso, por supuesto, que el republicanismo tuvo tanto éxito en las revoluciones imperiales, en las colonias, porque muchos sujetos degradados en derecho reclamaron este ideario republicano para reclamar una forma de igualdad ciudadana a través del republicanismo. Y ahí, no sé, habilitas otra lectura de esta historia del republicanismo, que muchas veces se asocia con los ideales de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, y al mismo tiempo estos ideales parecerían como confrontar con los problemas que acabas de decir, el problema de la desigualdad, el problema de la esclavitud, el problema de sociedades también multiculturales y en el caso de Hispanoamérica divididas en castas. Entonces, ¿cómo lees esta historia del republicanismo con todos estos distintos niveles donde justamente se tiende a esa igualdad, pero al mismo tiempo en la república y en la construcción de estas instituciones republicanas coexiste también la desigualdad? Sí, no, es un problema realmente muy grande. O sea, una definición posible del republicanismo de este periodo es el reclamo a la igualdad civil, por lo menos de los derechos civiles y también tal vez de los derechos políticos. Pero también hay otras definiciones de la república y el republicanismo. Por eso hay una polisemia muy grande, ¿no? del sentido. Y eso organiza un poco también las miradas muy diversas, tanto de las élites como de las clases populares del periodo al republicanismo. Porque se puede también pensar la república en una visión un poco más tradicional, como un gobierno mixto que va a mezclar la monarquía, la aristocracia y la democracia. Entonces, todas esas repúblicas premodernas, digamos, del medioevo y después de la primera modernidad, fueron repúblicas muy jerarquizadas. Si se piensa, por ejemplo, en el caso de Venecia o las repúblicas italianas, eran repúblicas aristocráticas. Entonces, el republicanismo, digamos, no es necesariamente igualitario. Es como la conexión entre el republicanismo, los derechos del hombre, las luchas de los esclavos, las luchas populares de este periodo, que construyó otra forma de republicanismo mucho más igualitario, pero que no borró del todo los antiguos sentidos de la república como una especie de régimen mixto con un presidente que hace las veces del antiguo monarca, una aristocracia en un senado, una democracia representada en la Asamblea de los Diputados, que fue el modelo de los Estados Unidos, que se pensó también como una especie de república mixta con el equilibrio de estos tres poderes. Entonces, ¿crees que por esto es necesario distinguir la república de la democracia o te parece que pueden ser usados como sinónimos? En ese periodo, digamos, y hasta las revoluciones del 48, creo que hay que distinguir el republicanismo y la democracia. Creo que se va percibiendo en ese momento, sobre todo en el flujo de la guerra, que otorga derechos, por supuesto, a los soldados que van a combatir y a todos esos sujetos militares, ¿no?, que entran en la contienda, algunos derechos. Los que llevan las armas van a conseguir derechos, por supuesto, y van a reclamar derechos.
Eso por una parte, pero digamos que en los estados postcoloniales que se van a levantar después de las independencias en América Latina, es cierto que existe una definición más aristocrática, jerárquica de la república. De eso no cabe duda. Pero a mediados del siglo XIX diría yo que se produce una coyuntura internacional, tal vez atlántica, a raíz de las revoluciones del 48, en donde se realiza más o menos la conexión entre reclamo democrático y el republicanismo, que va a cambiar un poco de sentido. Pero ese sentido democrático existía durante la revolución, pero fue un poco borrado por, digamos, la construcción de los estados y la necesidad del orden reclamado por los libertadores y los grandes prohombres del periodo. Cuando hablamos del republicanismo, muchas veces lo asociamos esta palabra a un orden, ¿no? Un orden de leyes, a las instituciones, a la división de poderes. Pero ¿no crees que también hay una paradoja en el sentido de que todo lo que estás describiendo se da en un contexto de revolución, donde ese orden no existe, hay que construirlo? Entonces las repúblicas surgen no del orden, sino de las revoluciones, de los conflictos y también lo que acabas de decir de la guerra. ¿Cómo podemos entender estas relaciones, o por lo menos a partir de tu trabajo que estudiaste la guerra, sobre todo en Colombia y Venezuela, de qué manera se relaciona con las tradiciones ¿no? republicanas de las comunidades, un orden de leyes, la virtud, el ciudadano, etc.? Sí, digamos que una de las vetas más importantes del republicanismo clásico es la oposición entre los ejércitos permanentes y las milicias, porque uno de los ideales republicanos más antiguos es el ideal de la participación ciudadana. Eso aparece en muchísimos textos. Entonces, el ciudadano republicano, que se contrapondría al ciudadano liberal en ese sentido, es un ciudadano público que va a sacrificar, si se da el caso, su vida a la comunidad política, que va a dar su vida, de ahí como el mote pro patria mori, o sea, morir por la patria. Y durante la guerra es evidente que es difícil construir un orden a partir de los derechos del liberalismo, digamos, del derecho de los derechos económicos, de los derechos individuales. Los revolucionarios tienen que justificar que una parte de la población pueda dar su vida para construir un nuevo Estado, una nueva comunidad política. Y de ahí la importancia de todos los lenguajes republicanos en ese periodo. Por ejemplo, Bolívar, cuando escribe su manifiesto de Cartagena, que trata de pensar la diferencia entre milicias, ejército permanente, utiliza estos lenguajes republicanos, ¿no? Para justificar y para legitimar el sacrificio de los soldados y el sacrificio por la patria. Y por eso, digamos, estos lenguajes republicanos van a dar sentido a una experiencia del momento, que es la experiencia de la guerra, y que va a dar también un sentido al sacrificio que se está haciendo. Ese sacrificio es el sacrificio para construir una nueva colectividad de hombres libres e iguales en ese periodo. El periodo de la guerra, a mi modo de ver, es el periodo en donde el discurso igualitario es el más fuerte, es que tiene más como calado y la construcción post-revolucionaria del orden vuelve sobre eso. Pero sí, el republicanismo es un lenguaje y una ideología, una forma de pensar realmente muy idónea para la guerra. Me interesa esta distinción que acabas de hacer entre ciudadano republicano y ciudadano liberal, porque también un valor central, ¿no?, en el republicanismo es la libertad.
¿Qué ves en las fuentes, o acabas de mencionar a Bolívar, por ejemplo, de distintivo en esta idea de libertad republicana, distinto a lo que uno podría decir la libertad liberal, o al ciudadano republicano distinto del ciudadano liberal? ¿Y cómo lo podemos ejemplificar? Quizás en Francia también, ¿no? Se ve esta distinción. Pues digamos, hay un texto famoso de Benjamin Constant, que fue una intelectual liberal de principios del siglo XIX, digamos, que escribió un texto famoso que se llama La libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, que explica un poco la diferencia, que se ha vuelto una diferencia un poco escolar, entre una libertad más colectiva, más pública, en donde el individuo tiene que servir la comunidad, que se contrapondría a otra forma de libertad más moderna, liberal, más nueva, que sería como la libertad individual de los ciudadanos como personas privadas, sobre todo. Y por supuesto que cuando se trata de liderar una guerra, cuando se trata de vencer a los españoles, a los ejércitos, digamos, lealistas, los derechos privados del liberalismo no sirven mucho, no sirven para nada, mientras que los derechos del republicanismo, la igualdad, la comunidad, el sacrificio, etc., eso sí, es un lenguaje muy susceptible, digamos, de convencer y de marcar y de dar sentido a la lucha. Pero también la diferencia con ese republicanismo clásico, ¿no? Pensando mientras escucho tus respuestas, está de que tienen que hacer un nuevo orden constitucional basado en los derechos individuales. Entonces hay un republicanismo que toma la idea de libertad comunal, pero al mismo tiempo tiene el desafío de reconocer los derechos, ¿no? Individuales. Sí, y es uno de los desafíos del momento. O sea, esa síntesis que se llama el republicanismo liberal. O sea, articular los derechos privados, los derechos de los modernos, con una forma un poco distinta de pensar la libertad colectiva. Vamos a hacer una pausa, Clemón, y volvemos en un minuto. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Continuamos conversando con Clément Thibault sobre republicanismo y repúblicas en las revoluciones modernas. Clément, dijiste antes, bueno, que el republicanismo era una ideología, era un lenguaje, podríamos decir, ¿no? Porque sigue existiendo, que se remonta a la antigüedad clásica, Cicerón, y que se puede ver en distintas experiencias. Si hablamos de las revoluciones modernas, ¿cuál sería el punto de partida para estudiar estas experiencias republicanas y qué lugar ocupa América Latina en el republicanismo de las revoluciones modernas? Bueno, para contestarte, tengo que remitir a un libro muy famoso de John Pocock que se llama El momento maquiavélico y que habla de este republicanismo atlántico, ¿no? Es el primero que introdujo esta noción de republicanismo atlántico, está haciendo como una especie de esbozo grandioso de la circulación del republicanismo desde la Italia de Maquiavelo, incluso antes, hasta un momento que me parece muy clave, muy importante, que es el momento de la Revolución Inglesa del siglo XVII, cuando se corta la cabeza del rey Carlos I y que se levanta el Commonwealth de Cromwell. ¿Y por qué es importante? Porque se articula por primera vez
la idea de revolución. No se habla mucho de revolución en este momento, pero realmente es un corte en la historia de Inglaterra, por el corte también de la cabeza del rey, o sea que lo significa. Y la república y el republicanismo como una ideología, una comunidad realmente que va a tratar de implementar, de construir un orden totalmente nuevo. Incluso en el caso francés, después de las guerras de religión, o antes, los protestantes luchan contra la monarquía católica, reclamando a partir de la ideología y los lenguajes republicanos. Así que es como una forma, unos lenguajes, una ideología revolucionaria de este momento. Y creo que podemos pensar también el republicanismo como una experiencia histórica que los actores de distintos momentos y siglos van a reivindicar algunos siglos después. Y por ejemplo, cuando las 13 colonias se levantan después de la Guerra de los 7 años contra los ingleses, los británicos. Las 13 colonias de América del Norte. De América del Norte. Primero, no son revolucionarios, o sea, no quieren construir un Estado independiente, mucho menos quieren pagar un poco menos impuestos y quieren tener una representación en el Parlamento de Londres y nada más al principio. Pero poco a poco se radicaliza la lucha y hay que tomar en cuenta eso, la guerra, la radicalización de las oposiciones. Entonces van a movilizar estos recuerdos, digamos, del radicalismo republicano de Cromwell, los niveladores, levelers, incluso los diggers, que eran como una protocomunista, ¿no? de este periodo, para justificar ese corte con la corona y el parlamento británico. Y entonces se ve que se construye una memoria republicana, transatlántica, porque cruza el Atlántico, y cuando los republicanos franceses van a cortar a su vez la cabeza del rey en 1793, se refieren también a esos textos, a esas experiencias, tanto la experiencia de la revolución de Cromwell como la experiencia de la revolución norteamericana, por supuesto, pero en una forma y con fórmulas totalmente nuevas, que son inclusive más radicales, porque ahí, más allá del cambio constitucional, del cambio de leyes, se divisa también un intento para cambiar un poco la sociedad a través del cambio de propiedad y para dar más derechos, digamos, a las clases populares. De ahí, y de ahí, por supuesto, hay como una contraparte colonial a esa Revolución Francesa. Es cierto que en el levantamiento de los esclavos de Saint-Domingue, el republicanismo no desempeña un papel muy importante. Claro, pero digamos que Haití no... Santo Domingo hace una revolución que termina en la independencia de Haití, pero no hay inicialmente una república ahí, ¿no? No, y tampoco no hay conatos de independencia al principio, para nada. Son esclavos que quieren liberarse. Pero hay un contexto. ¿Y quién va a otorgar, digamos, la libertad a estos esclavos que la habían conseguido en Saint-Domingue en 1793? Un año después es la República. Una república que dice que no puede existir la esclavitud en una república. Y de ahí hay como dos sentidos de república. La república se contrapone a la esclavitud como una forma un poco abstracta, o sea, la dominación de un hombre sobre otro. Y la república también, normalmente, en esos discursos y en esos lenguajes franceses del periodo, pregona que un hombre no puede concretamente dominar otro hombre. De ahí el rechazo a la esclavitud. Pero después hay repúblicas esclavistas, como los Estados Unidos, como las repúblicas hispanoamericanas, después, por supuesto. Y Francia, que restablece con Napoleón, ¿no? La esclavitud. Sí, pero que se vuelve un imperio, digamos. Claro. Pero volviendo entonces al lugar de América Latina en esta historia de conexiones republicanas, muchas veces
se la piensa América Latina como las revoluciones, ¿no? Republicanas como una consecuencia de la revolución en Estados Unidos y de la revolución francesa. ¿Vos lo ves así o no necesariamente? Volviendo a eso, a cómo pensamos en este esquema el lugar de América Latina. Yo no lo veo así y no, para nada. Lo que pienso es que hay momentos revolucionarios y momentos republicanos que por supuesto van a movilizar la memoria de los acontecimientos previos, pero que van a inventar formas realmente muy propias. Y lo que me parece muy importante en el caso de las repúblicas hispanoamericanas que se levantan en ese momento es que van a pensar los precedentes y los fracasos. Y por ejemplo, hay un rechazo muy fuerte al radicalismo de la Revolución Francesa. Hay un temor a la Revolución Haitiana también, porque puede subvertir el orden legítimo y representa un poco un orden vuelto patas arriba, etcétera. O sea, que los esclavos van a tomar el poder y eso aparece que más realmente que como un antecedente, Haití es un contraejemplo. Es un contraejemplo, sí, por supuesto. Pero hay un modelo que aparece como bastante virtuoso en ese momento, porque la República toma la forma en varios espacios como la Nueva Granada y Venezuela de una federación. Es el caso de los Estados Unidos, que aparece como una revolución moderada, una revolución con orden, que preserva el orden esclavista también, lo que aparece a las élites bastante bueno, pero también que logra articular un espacio nacional a raíz del federalismo. Y como, bueno, no voy a contar otra vez la crisis de la monarquía de 1808 y la retroversión de la soberanía a los pueblos, por supuesto, pero se da el caso de que, por supuesto, en ese momento, una de las urgencias del momento es como la articulación de las provincias entre sí a través de la maniobra federal. Hay pequeñas repúblicas municipales, repúblicas provinciales que tienen que articularse para conformar una gran república que sea capaz de resistir a las expediciones españolas, ¿no? A la reconquista. Entonces, hay como se moviliza todo ese precedente federalista norteamericano para pensar cómo conformar una república potente a raíz de fragmentos de soberanías. Eso sí, pero digamos que es una creación realmente porque el resultado no tiene nada que ver con los Estados Unidos y tampoco con la Revolución Francesa y la República Francesa. Es una creación totalmente nueva, pero que va a movilizar, por supuesto, experiencias previas. Y además hay otros contraejemplos de republicanos que están contra la República, ¿no? Federal, entendida como un federalismo de provincias. Pienso, por ejemplo, en Bolívar. La idea de que una república fuerte es aquella que tiene un gobierno central que está por encima, ¿no? de las pequeñas repúblicas. Sí, Bolívar es muy interesante porque él es muy republicano hasta el final de su vida. Se lo ha tachado de haber querido coronarse, etcétera, por supuesto, pero digamos que es un verdadero republicano y emplea los lenguajes republicanos, pero dentro de esta tradición tiene sus matices, ¿no? Por ejemplo, en ese famoso discurso de Cartagena en 1812, nos dice que las milicias son el baluarte de la libertad, como todos los buenos republicanos antes, sino dice que un ejército permanente es necesario para ganar la guerra. Y en ese sentido no es republicano para nada. Bolívar es antifederalista, mientras que en ese periodo, por supuesto, la federación aparece como la forma más liberal, más idónea para la libertad colectiva de conformar un Estado, por supuesto. Así que Bolívar es una forma un poco híbrida de republicano, pero que va a retomar, digamos, otras formas de pensar la comunidad política y eso se ve, por ejemplo, en su constitución de Bolivia. De 1826.
que quiere crear, como él dice, mezclando la monarquía, la aristocracia y la democracia, pero equilibrándolas, ¿no? Una monarquía, una presidencia vitalicia que se asemeja a una forma de monarquía. Pero me pregunto si más que un híbrido Bolívar, y tomando el ejemplo de esta constitución, ¿no?, que él propone para Bolivia, que lleva su nombre, y para Perú, de crear una república con una presidencia vitalicia en la cual el presidente puede nombrar a su sucesor, no es una característica propia también del republicanismo como una experiencia plural, la tentación, por llamarlo de alguna manera, autocrática, ¿no? O la tentación cesarista, la idea de que surge un individuo como salvador de la república y al mismo tiempo que está dentro y por momentos quiere ponerse por encima de la república, ¿no? Pienso que hay figuras quizás en América Latina que son íconos republicanos y al mismo tiempo con personalismo muy fuerte que desafían muchas veces el orden, ¿no?, de leyes. Sí. No, es una observación realmente muy relevante, me parece, y hay que explicarlo, es lo que ahí empiezan un poco los problemas, ¿no? Hay una explicación, por ejemplo, de Benjamin Constant, que dice que no remite, digamos, a una forma de desviación del republicanismo o del liberalismo, y dice que eso tiene que ver con lo que pasa cuando se adopta una forma de gobierno representativo que descansa en la soberanía popular. O sea, se produce una especie de eliminación o de borramiento de las capas medias entre el soberano y el pueblo. O sea, la aristocracia, la nobleza, las corporaciones, las comunidades de antiguo régimen. Y esta contraposición entre el soberano y un pueblo, pero totalmente individualizado e impotente, eso lleva a la dictadura y a una forma de personalización del poder político que va, y es su explicación, digamos, de la coronación de Napoleón, la transformación de Napoleón Bonaparte, que era un general republicano que lo debía todo a la revolución, que era un corso, o sea, que venía de la nada casi, y que se coronó como emperador. Es una explicación, o sea, me parece un debate muy interesante pensar la personalización del poder en esas formas de gobierno republicano, para saber si se trata de una desviación del modelo republicano o de una desviación en ese momento, de una forma de gobierno popular también, o de la asunción de los derechos individuales, de una patología, digamos, del contrato social de este periodo y de la eliminación de los contrapoderes que existían durante, digamos, en los antiguos regímenes. Por eso, ¿no?, como el aviso de Constant de la necesidad de no elegir ni una libertad de los antiguos o una de los modernos, sino aprender a combinarlas, porque si uno se desprende, ¿no?, de la cosa pública, puede surgir un individuo que finalmente amenace la libertad de los individuos. Exactamente. Era un poco su solución, porque por supuesto no se puede dar marcha atrás después de una revolución de esta dimensión, ¿no?, como las revoluciones de finales del XVIII, de principios del siglo XIX. Pero cabe remarcar aquí que el imperio, a ojos de los bonapartistas, por ejemplo, y después me imagino de los bolivarianos, pero el imperio no tiene nada que ver con la monarquía. Y existió a lo largo del siglo XIX en Francia, El Imperio Francés. Del Imperio Francés, un bonapartismo popular que era a veces muy cercano al socialismo. Por ejemplo, Napoleón III fue un sansimoniano en su juventud, y había como un bonapartismo popular realmente muy enraizado que se contraponía totalmente a la monarquía. Así que hay como tres vertientes, ¿no? República, imperio, monarquía, en lugar de una oposición
sencilla entre republicanismo y monarquía imperial o monarquía. Ahora es bastante llamativo, ¿no? En esta historia del republicanismo de las revoluciones modernas, cómo en América Latina persiste la república cuando en Francia, ¿no? Como decís, ya la república es reemplazada por un imperio, ¿no? En Estados Unidos continúa una república atravesada, ¿no? Gran parte del siglo XIX por una guerra civil. ¿Cómo se explica, en tu opinión, que persista la república y que no vuelva la monarquía, salvo, bueno, en Brasil, que continúa el imperio, ¿no? La independencia es declarada por el propio príncipe y la república recién se declara en 1889. Buena pregunta también. Creo que tiene que ver con dos cosas. Una que me parece muy sencilla, es que el acceso a la república se hizo a través de una guerra de independencia y que la creación del nuevo Estado, de la nueva nación, se hizo a través de una lucha contra una monarquía y un rey, y no había marcha atrás. O sea que la legitimidad de la nación era una legitimidad antimonárquica porque se luchaba en contra de un rey. Y eso explica, a mi modo de ver, la debilidad del realismo después de las independencias, que no desapareció del todo, por supuesto, porque hubo monarquistas después de las independencias en Hispanoamérica, pero que la debilitó un poco esa posición porque era antipatriótica de alguna manera. Es una parte de la explicación. Creo que tiene que ver también con esa gran temática de la era de las revoluciones, que es la relación entre el antiguo régimen y la revolución y el nuevo régimen. Es decir, que en Hispanoamérica, como tú lo decías, existían repúblicas en tanto cuerpos municipales, provinciales, existían como cuerpos políticos al nivel local, pero muy potentes, muy fuertes, vecindarios de gente que funcionaban como pequeñas repúblicas, en realidad, como pequeñas repúblicas tipo como ciudades, ¿no? de la antigüedad. Y de ahí que los estados nacionales se conformaron en realidad a través de los pactos entre estas pequeñas repúblicas municipales y provinciales. En el Río de la Plata puede ser como un ejemplo interesante de este pacto, ¿no? En realidad la Constitución encubre un pacto entre las provincias. De ahí que la República Federada o la República Confederal sea una forma casi natural de este espacio. Mientras que en otros espacios como Francia, por ejemplo, existe una debilidad de los cuerpos intermedios. Los municipios, las provincias ya no tienen mucha fuerza o ninguna fuerza, porque la revolución arrasó la fortaleza de estas capas medias. De ahí que la república en tanto cuerpo de cuerpos no pueda subsistir en ese caso. Bien, y antes de terminar quería preguntarte si crees que esta tradición republicana, este republicanismo del que estamos hablando, sirve de alguna manera para pensar este presente, ¿no? Tan enigmático, tan incierto, donde justamente una parte de estos valores parecen muchas veces quedar en segundo plano, ¿no? Detrás de un individualismo radical. Sí, puede servir porque es una forma de libertad distinta al liberalismo, digamos, o al neoliberalismo. Es otra forma de pensar la libertad, tanto colectiva como individual, a través de la figura de la etocracia, o sea, de la moral, un gobierno de la virtud, que puede ser peligroso, por supuesto, pero que no radica en digamos, la libertad individual, el egoísmo, etc. Esa puede ser como una beta posible, pero hay otra forma de imaginar también
esa larga historia, en la larga duración del republicanismo en Hispanoamérica, una cosa que siempre ha llamado mucho mi atención como extranjero, digamos, es la contraposición, el contraste entre, por una parte, ese rechazo a la desigualdad, ese rechazo a los privilegios, ese rechazo, digamos, a la corrupción, que es muy fuerte en todos los países, que coexiste también con grandes desigualdades sociales, ¿no? Y creo que el contraste entre un ideario, digamos, y una imaginación nacional que remite a una forma de igualdad muy fuerte y, digamos, organizaciones sociales que son muy desiguales en muchos países, como el país que estudio, como Colombia, que es uno de los países más desiguales del mundo. Eso siempre me ha llamado mucho la atención, y creo que eso tiene que ver con el republicanismo de los comienzos de esas repúblicas. Muchísimas gracias, Clemón, y a nuestros oyentes nos encontramos la próxima semana con un nuevo episodio de Historia.